quisiera dirigir este mensaje a las personas que dicen que alguien que está pasando por un trastorno de ansiedad y acude a los médicos y toma medicina es porque no tiene fe en Dios. Y la pregunta es la siguiente: cuando ustedes tienen una gripe, ustedes no van a la farmacia a comprar una medicina y se la toman. Cuando ustedes tienen un dolor de estos irresistibles, de muela, de huesos, por una caída, por lo que sea, ustedes no se toman un analgésico porque eso es falta de fe, porque el Señor les tiene que quitar ese dolor, porque el Señor les tiene que quitar la gripe. Y si les tienen que hacer una operación que les van a cortar y se puede producir una infección, entonces, ¿por qué se toman las medicinas? ¿Por qué van a los médicos para que les operen y para qué? Si tienen fe, tienen fe. Ahora, la persona que pasa por un estado, por un cuadro de depresión, por un cuadro de trastorno de ansiedad, de ataques de pánico, y a veces necesita recurrir a los médicos y a los tratamientos médicos, a las medicinas. Oye, es que la medicina y la ciencia para hacer la medicina, quien la ha dado es Dios. Quien ha dado la sabiduría a personas que Dios pone a nuestra disposición para que se hagan especialistas médicos y nos puedan atender en casos de necesidad, es Dios. Los recursos de Dios para sanarnos son infinitos. Él nos sana como Él quiera. Él nos puede sanar ahora mismo. Yo tengo la certeza absoluta en este mismo instante ante cualquier situación que estemos pasando. Y puede ser un milagro sorprendente y sobrenatural. ¿Y por qué yo hago este mensaje? Porque lo que viven esas personas, yo lo viví y les entiendo. Y nadie puede entender a una persona en esas condiciones, porque si no lo ha vivido, es imposible de que lo sepan. Lo que vive una persona en esta condición de trastornos de ansiedad, ataques de pánico, de depresiones, solo sabemos lo que se siente y lo que se vive quienes lo hemos vivido. Solamente. A mí me tocó vivirlo y cuando yo entré en ese proceso tenía una relación espectacular con Dios. Tenía una fe gigantesca. Y cuando yo entré en ese proceso, yo le oré a Dios, yo ayuné, yo leía la palabra, yo alabé a Dios, adoré a Dios, lo exalté, yo hice guerra espiritual. Todo lo que yo sabía hacer en años de ministerio sirviéndole a Dios, yo lo hice. Y Dios no me respondió. Dios permitió que yo fuera a los médicos y Dios permitió que yo tomara tratamiento por años, siendo quien era en los caminos del Señor. Puede usar a quien sea y lo que sea para ayudarnos en los momentos más difíciles de nuestra vida. Ciertamente, aunque Dios da la ciencia y la ciencia, con la ciencia se hace la medicina y los médicos pues nos mandan los tratamientos, sí es verdad que el recurso humano es limitado. Es decir, hay veces, eso es verdad, hay veces que solamente una intervención divina de Dios nos puede librar. Pero es que eso también me pasó a mí. O sea, Dios permitió que yo, la mitad de mi proceso de 2 años, los 2 primeros años, yo los pasara con tratamiento médico y medicina. Pero es que yo estuve 2 años más, yo estuve 4 años. Los otros 2 años, sí es verdad que Dios estuvo actuando directamente en mí. Y todo cambió. O sea, a partir de ese momento, sí es verdad que fui mejorando hasta que Dios me dio una sanidad integral, una libertad absoluta de ese yugo que me había puesto el trastorno de ansiedad. Un milagro perfecto. Lo hizo Él directamente. Pero los 2 primeros años, después de yo haber orado, haber hecho todo lo que hice para que Dios hiciera el milagro ya y no lo hizo, pues no me quedó opción, yo tuve que ir a los médicos. Entonces, repito la pregunta, o sea, si vas a la farmacia a comprar medicinas para tus enfermedades, entonces ¿por qué dices que esa persona está pasando lo que está pasando porque no tiene fe? ¿Tú sí tienes fe? Porque si tienes fe, entonces ¿para qué tomas medicina y vas a los médicos? Entonces, si esta persona que está pasando una crisis tan compleja, que llegas a un momento en que no puedes seguir viviendo, en esas condiciones no puedes seguir viviendo. Por eso tantas personas piensan tantas cosas y hasta incluso hacerse daño a sí mismos. Y estas personas que lo que necesitan es que nosotros que estamos sanos, le oigamos, que oremos por ellos, porque en la condición que ellos están, a veces no pueden ni siquiera orar. No es que no tienen fe, no pueden ni siquiera orar, pero Dios
El Señor Jesús sabe que esa falta de fe es por causa de esa crisis. Y yo quisiera recordarle también a estas personas que la mayoría conocen la historia de Job. Y aquellas personas que no conocen la historia de Job la pueden leer completa. Es el libro de la Biblia que está antes, justo antes del libro de los Salmos. Pues Job tenía mucha más fe que nosotros. Job era una persona que Dios dijo de él: es un hombre íntegro, es un varón perfecto, no hay otro como él en la tierra. Y sin embargo a Job le tocó también pasar una prueba permitida por Dios, terrible, donde en un día pierde a todos sus hijos, pierde todas sus riquezas, siendo que era el hombre más rico de la tierra. Y aparte, le tocó enfrentar un problema de salud de meses, donde la piel se le caía a pedazos, hasta por dentro de la boca, la lengua, tutú. Ese hombre tuvo que aguantar toda esa situación. Y ese hombre, en medio de esa crisis, dijo: el Señor dio, el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Yo sé que mi Redentor vive. Tenía fe. Golpeada, sí. Muchas cosas no entendía, sí. Job, con mucha más fe que nosotros, tuvo que pasar por ese proceso. Ni que hubiese orado todo lo que oró, ni que hubiese alabado como adoró a Dios y lo hubiese exaltado como, mira, con toda su fuerza, aún en esa condición. Ni que le hubiese clamado con todas las lágrimas del mundo. Ni que Job hubiese hecho lo que hubiese hecho, era posible impedir que él pasara por esa prueba. Esa prueba era necesaria que él la pasara. Era un precio que él tenía que pagar por decisión de Dios para enseñarnos incluso a nosotros mucho de esto que estamos hablando ahora. Mucha palabra para nosotros en este momento. Entonces, ¿somos nosotros más que Job? Nosotros tenemos una relación más íntima, mejor que la que Job tenía con Dios, siendo Job lo que Dios dijo que era. Yo creo que podemos tener muy buena relación con Dios, pero tener la relación que tenía Job habría que verlo. Entonces, ¿qué pasa? Si ni siquiera Job, con la fe que tenía, pudo lograr que Dios le diera el milagro inmediato, sino que tuvo que pasar mucho tiempo, entonces, ¿cuál es el problema? Que nosotros pasemos también por una prueba que a lo mejor es permitida por Dios y que también dura un tiempo. Y que si nosotros sí tenemos fe, pero nuestra fe está golpeada. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Que vamos a las farmacias a comprar pastillas para nuestros malestares y nuestras enfermedades y nuestras operaciones. Y vamos a los médicos para que nos operen y para que nos revisen, porque el corazón me está fallando. Y entonces resulta que esa persona está así es por falta de fe. Y los que le juzgamos a ella, cuando vamos entonces a buscar todas estas cosas, estas medicinas y estos tratamientos, entonces ¿qué? Nosotros sí tenemos fe. Y hago este llamado a la reflexión, porque el daño que se le hace a una persona que padece un trastorno de ansiedad que le produce pensamientos catastróficos, miedos, temores, inseguridad, ataques de pánico, es una situación horrible, no pueden dormir, mira, depresión. Oye, y esa persona, la única esperanza que le queda es el poquito de fe. Si a esa persona le dices: estás así porque no tienes fe, le terminas de matar la poquita fe que le queda. Y muchas personas no se levantan porque alguien les juzgó y le dijo un tipo de disparate de estos. Entonces, ¿es necesaria la fe para que podamos ver la gloria de Dios? Sí, pero hablar de ese tema es otro contexto. El contexto que estamos hablando, en la condición que están estas personas, es distinto. Entonces vamos a actuar con prudencia. Nosotros no podemos decir, nosotros que tomamos medicinas, no podemos decir que esa persona toma medicina porque esa persona no tiene fe. Porque solamente Dios es el único que sabe. Solo Dios sabe la condición en que está esa persona. Solo Dios sabe cuánta fe tenía cuando entró en ese proceso y la fe que tiene ahorita. Solo Dios lo sabe. Nosotros no podemos decir que esa persona está en esa situación porque no tenga fe. Porque nosotros somos personas, somos seres humanos como esa persona que también está en esa condición. Iguales, condiciones iguales. Nosotros no somos Dios. Yo siempre doy testimonio en mis redes de cómo yo lo viví y cómo yo llegué a la conclusión de que cuando todo está bien en nuestras vidas, es muy fácil creer en Dios. Y es muy fácil pedir a Dios y es muy fácil recibir milagros por la fe. Por supuesto que sí, lo sé, lo he vivido. Pero cuando pasé la parte que me tocó vivir, entendí que en esas condiciones, aquella fe gigantesca que uno tiene cuando todo está bien, se te puede venir abajo.
Y aquella fe gigantesca a mí se me volvió como un granito de mostaza. Yo tenía que ir a los médicos, yo tenía que tomar tratamiento, pero ese granito de mostaza se mantuvo siempre. Y ese granito de mostaza, de fe, o sea, ese tamaño de fe, fue suficiente para que Dios hiciera ese milagro tan poderoso que hizo en mi vida. Llevo ya años dando testimonio y viendo cómo Dios puede sacar a personas que están en la condición que yo estuve, con la fe golpeada por el suelo, pero que nunca deja de estar en las manos de Dios, que Dios nunca deja de tener el control, que Dios tiene en sus manos el milagro para esa persona. Y constantemente me escriben desde ese entonces y me cansa y me descontrola, de verdad me molesta muchísimo cada vez que una persona, incluso como el caso mío, personas cristianas, personas de ministerio, incluso pastores, me dicen, pero es que los hermanos me están juzgando y me están señalando, me están diciendo que estoy en esta condición porque me falta la fe. Y es que yo realmente siento que yo perdí la fe y que no tengo fe. Y esas personas terminan hundiéndose porque al perder ese poquito de fe ya no les queda nada. Con este tipo de comentarios que ellos oyen, ese poquito de fe, ese granito de mostaza, se les termina de morir. Y hay personas que más nunca se levantan porque alguien que a lo mejor es especial para Dios, que ama a Dios, simplemente se expresó hacia una persona que está en una condición muy crítica, de una forma muy imprudente, muy irresponsable y con mucha ignorancia de lo que esa persona realmente está viviendo. Entonces, vemos una persona en esas condiciones. Oye, vamos a creer en Dios, que Dios puede hacer la obra como Dios quiera. Vamos a interceder por esa persona. A lo mejor esa persona no puede orar. A mí me pasó. Yo tuve personas que oraron por mí. Mi esposa, la fortaleza más fuerte que tuve, primeramente, una guerrera de Dios. Pero mis hermanos en la iglesia y los pastores que me ayudaron tanto y que siempre estuvieron orando por mí. Y yo no podía más, pero sus oraciones hicieron que Dios me levantara. Vamos a orar por esas personas. Nosotros no sabemos lo que Dios sabe acerca de esas personas, porque están pasando esa situación. Nada sucede en nuestra vida sin que Dios lo permita. Todo es con un propósito de Dios. Vamos a aceptar los propósitos de Dios. Vamos a tener cuidado. Vamos a actuar con amor. Vamos a actuar con misericordia. Yo conozco muchas personas que han podido enfrentar este tipo de situaciones sin ir a los médicos, sin tomar tratamientos, solamente con la fe. Y han permitido que por su fe Dios destroce ese trastorno de ansiedad, esa situación difícil, complicada, esa depresión que están viviendo. Yo conozco muchos, pero yo lo que he aprendido todos estos años es que Dios actúa como quiere, que cada uno de nosotros es diferente. Hay personas que tienen una actitud para enfrentar los problemas y otros no. Hay personas que son muy fuertes emocionalmente, pero otras no. Los casos son distintos y Dios actúa diferentemente. Mira que yo he visto casos, que he podido ver cómo Dios ha ayudado a cantidades de personas como me ayudó a mí ya en años. ¿Ok? Entonces Dios hace como Él quiere. Vamos a dejar que Dios actúe como Él quiera, si con los médicos, si con la medicina, y si Él quiere hacer un milagro porque te tocó Él directamente y te levantó de ese abismo en que estabas, pues gloria a Dios por eso. Pero vamos a tener cuidado porque la situación que viven esas personas es desesperante, es horrible, la angustia es total, o sea, se pierde la posibilidad de vivir una vida normal y vamos a creerle a Dios. Ahí sí digo yo, o sea, vamos a creerle a Dios y que Dios haga como Él quiera.